Continuamos en Historia del Arte en Aula Mentor. Y estamos en el siglo XX, en la segunda mitad. En cuanto a la arquitectura, hay un arte nuevo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo del arte empezó de nuevo. Nada de todo lo anterior parecía contar, y había que construir otra historia del arte, a la par que un mundo nuevo. Al principio, marcado irremediablemente por el sentimiento de desolación y amargura que a todos les dejó la contienda bélica. Después, con nuevos aires más frívolos y desenfadados, pero sin abandonar la gran lección de la primera mitad del siglo XX. La libertad plena en la expresión creativa. Ahora más radical si cabe, con experiencias tan osadas como el expresionismo abstracto o el informalismo, en cualquiera de sus manifestaciones. Nueva York asumía un nuevo protagonismo y desde uno y otro lado del océano se iban sucediendo otras experiencias. Las neovanguardias, el pop art, el minimal, el arte conceptual, el posmodernidad. Desde entonces, el arte no ha dejado de indagar en nuevas fórmulas de expresión, interrelacionándose con otros medios icónicos de representación, a veces más inclinado por el racionalismo y la abstracción intelectual y a veces por la imaginación y la figuración, pero siempre nuevo sobre nuevo. En cuanto al agotamiento del movimiento moderno, podemos decir que prácticamente toda la primera mitad del siglo XX estuvo dominada por un concepto de la arquitectura que, asumiendo sus diferentes variantes, suponía una clara imposición de las tendencias racionalistas. Aquella forma de entender la arquitectura bajo presupuestos de eficacia y funcionalidad dio lugar al llamado movimiento moderno, que, dada su expansión generalizada por todo el mundo, recibió asimismo el significativo título de estilo internacional. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a oírse las primeras voces discordantes con los principios rectores del movimiento moderno. Más que nada, empezaba a notarse un cierto agotamiento en el lenguaje racionalista y, lo que es peor, una imposición de sus criterios sobre los nuevos proyectos. En cuanto a los maestros y jóvenes arquitectos, podemos decir que si bien algunos arquitectos consagrados entendieron esta necesidad que se imponía de darle un giro a la arquitectura del momento, y así lo asumen, caso de las obras que realizan después de la guerra de Le Corbusier, Nuestra Señora de Ronchamp, en 1955, o Joy Wright, serían en realidad los arquitectos jóvenes de aquel momento los que afrontan esa renovación con valentía y no pocas dificultades. La casa ya no había de ser de una pristina pureza de volúmenes, ni tan solo una máquina para vivir, como había dicho Le Corbusier. Había de ser también un espacio para el disfrute del inquilino y para la creatividad y la imaginación del arquitecto. Surge la eclosión de las tendencias, en la cual la consecuencia inmediata sería que la relativa unidad que mantuvo la historia de la arquitectura a lo largo de la primera mitad del siglo XX se rompe ahora, en una multitud de diferentes tendencias, muy distintas entre sí además. Entre los años 50 y 60 se suceden movimientos como el brutalismo, el metabolismo, el neorracionalismo, el neoexpresionismo, el regionalismo crítico, la tendencia y el populismo. Cuando llegue la década de los 70, este confuso panorama parece que se aclara algo, al confluir el proceso creativo de la arquitectura en dos grandes corrientes cuyas aportaciones llegan hasta nuestros días: la posmodernidad y el movimiento tardomoderno, dentro del cual se inscriben dos grandes tendencias actuales: el high-tech y deconstrucción. En cuanto a las dos grandes corrientes que surgen, en todos los casos hay una constante que divide en dos grandes bloques todas estas corrientes. La de aquellos autores que consideran que el movimiento moderno sigue vigente como marco ideológico del concepto de arquitectura, y el de los que piensan que el movimiento moderno es ya historia y nada tiene que ver con las realizaciones actuales. En el primer bloque se inscribirán tendencias de los 50 y 60 como el brutalismo, metabolismo y neorracionalismo, y tendencias actuales como las tardomodernas, y en el segundo bloque, es decir, el de los que reniegan ya de ninguna influencia del proyecto moderno, todas las demás.
neoexpresionismo, regionalismo, tendencia, populismo y arquitectura posmoderna. En cuanto a la plástica, es una nueva vanguardia. La nueva vanguardia, es decir, el arte nuevo que surge a partir de 1945, reniega del pasado y busca nuevos cauces de expresión. En primer lugar, aparece una tendencia genérica, el informalismo, entendido por algunos autores no como un movimiento concreto, sino como una actitud de cambio y de renovación que tendrá dos ramales importantes: el expresionismo abstracto en Estados Unidos y el informalismo, propiamente dicho, en la vieja Europa. Más que nuevas tendencias, son actitudes y posturas ante el fenómeno del arte, que derivan por ello en multitud de variantes. Todas tienen en común un principio esencial de libertad plena y de no adecuación a regla ninguna, ni postulados, ni manifiestos. Es esta tal vez una de las mayores diferencias con respecto a las vanguardias anteriores. Por ello, no es de extrañar que surjan de aquí una multiplicidad de propuestas: abstracción lírica, tachismo, informalismo matereico, o para ser más precisos, en esta imprecisión general, art autre, otro arte, como simplemente algunos lo denominaron. Es un periodo especialmente fecundo. A partir de la definición del informalismo, la vorágine creativa, tanto en América como en Europa, parecerá no tener límites, en parte producto de la plena libertad creadora y en parte por el auge que va cobrando el mundo del arte en el entorno social. Eso sin contar con el fenómeno de la especulación económica sobre las obras, que a partir de las grandes subastas de piezas y autores populariza igualmente el mundo del arte. En consecuencia, crecen los autores, se multiplican las tendencias y aumenta la demanda creativa, lo que genera una multiplicidad de movimientos y tendencias desde los años 50 en adelante. La abstracción postpictórica, el neodaísmo, el pop art, el op art, el arte cinético, el hiperrealismo, el minimalismo, el arte conceptual, el land art, el action art, performances, el body art, posmodernidad, transvanguardia y una serie de etcéteras. Esta variedad de opciones, de alternativas y experimentaciones artísticas que definen esta segunda mitad del siglo ha enriquecido extraordinariamente la propuesta artística, hasta hacer de este periodo probablemente uno de los más fecundos, si no el que más, de la historia del arte. Podemos hablar de un expresionismo abstracto, y decimos que el informalismo se define como un espíritu de rebeldía creativa, una nueva actitud libre y abierta de expresión artística. Sus variantes, por ello, serán múltiples, pero todas ellas tocadas de un mismo y coincidente concepto espiritual del arte, que solo, en parte, lo haría coincidir con la abstracción pictórica de preguerra. Son distintas formas de expresión, pero todas cargadas de un mismo sentido de vivencia interior por parte del autor, que convierte la creación en una experiencia emocional y casi mística. Esta tendencia informal en el arte tiene su primera referencia en los Estados Unidos con el expresionismo abstracto. América ha salido reforzada de la Segunda Guerra a los ojos de la intelectualidad como el país verdaderamente libre, donde todo era posible, también en términos de creación artística. J. Pollock, M. Rostock, William de Kooning, R. Motkerwa o Barnett Newman son sus principales representantes. Podemos hablar del informalismo en Europa, que al final de la Segunda Guerra Mundial provoca una tremenda sensación de desánimo y pesimismo entre la intelectualidad, incapaz de asimilar las consecuencias de la nueva barbarie. Y lo mismo que el arte posbélico de los años 20 reacciona furibundo contra todo aquello que representa la tradición y las culturas anteriores, ahora, nuevamente, el arte se afana en romper todas sus ataduras con el pasado, con todas las ideas grandilocuentes, con todos los medios y las técnicas tradicionales del arte. Su expresión, además, va a ser desgarradora,
como un grito descarnado con el que desahogar tanto dolor y destrucción. Es el caso de Los rehenes, de Fautrier, desfiguraciones sobre el barro de las imágenes aplastadas o abiertas en canal, de Dubuffet, el carnicero, de los monstruos de Saura, de los harapos de Millares, el de las figuras de Bacon, descuartizadas y rotas, o de esas esculturas de Giacometti, finas como un filamento, que parecen representar el punto mínimo al que podía llegar la existencia del hombre en aquellos años, apenas a un suspiro. De los artistas independientes, no todos los artistas de los años 50 se inscribieron dentro del informalismo. Algunos se distancian tanto de las fórmulas expresionistas o abstractas y adquieren un sello especial. Sería el caso de E. Hopper en Estados Unidos o el del pintor, el francés Balthasar Krowski, de Rola, más conocido como Balthus, que ajeno al discurrir de las tendencias del momento y encerrado en su exquisita sensibilidad, se refugia en un mundo de formas elegantes y rincones mágicos, donde nada hay que tenga que ver con el expresionismo o la abstracción. El mismo F. Bacon, para muchos un artista vinculado al entorno del informalismo por el desgarrado retrato del mundo que le tocó vivir, es un artista de una personalidad tan fuerte que traspasa los límites de cualquier etiqueta. En cuanto a la España de posguerra, podemos decir que la pujanza y la vitalidad que el arte español ha demostrado a lo largo de toda su historia pudo incluso con el ambiente cultural y la política de posguerra. Algunos nombres propios salieron adelante por sí mismos, caso de Tapies o Chillida, pero la mayoría lo consiguieron gracias al impulso de una serie de grupos artísticos de enorme influencia en el mundo cultural del momento. Así ocurre con el grupo Pórtigo en Zaragoza, la Escuela de Altamira en Santander y sobre todo el grupo Daualset, cuyos artistas J. Tarras, A. Tapies, M. Cuixart, entre otros, desarrollaron una labor de reactivación artística y cultural en Barcelona en primera fila. Ya en el 1957 y en el contexto del mínimo aperturismo del momento, irrumpen una serie de autores innovadores, enmarcados en grupos emblemáticos, El Paso, en el que se integran Antonio Saura, Manolo Millares, Martín Chirino, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Canógar, Luis Feito o Manuel Viola, entre otros. El equipo 57 o el grupo Parpalló en Valencia. En cuanto a la abstracción postpictórica, podemos decir que a finales de los años 50 empieza a ponerse en cuestión el alcance del informalismo y de su expresión más significativa, el expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York. Parece como si cansara ya un arte poco intelectual al basarse en el gesto intuitivo y como tantas otras veces en la historia del arte, se quiere sustituir una tendencia basada en el sentimiento por otra de talante más claramente intelectual y por tanto basada en la razón. Es lo que algunos han denominado el enfriamiento del arte, que dará pie a una primera propuesta que será la abstracción postpictórica y que continuará en otras muy diferentes, aunque igualmente racionales, denominadas genéricamente como neovanguardias. De estas podemos decir que desde 1950 el arte contemporáneo inicia una carrera desenfrenada, en la que se suceden y se superponen todo tipo de movimientos y corrientes. El arte y todo lo que comporta se pone de moda en esta segunda mitad del siglo. Ello contribuye a que todo tenga que renovarse continuamente para mantenerse en el candelero. Así, no es de extrañar que en apenas 2 décadas, el 60 y el 70, se suceden una serie de experimentaciones diversas del lenguaje artístico que comienzan con la abstracción postpictórica, pero que tienen su sucesiva y trepidante prolongación en el neodaísmo, el pop art y el arte cinético, el hiperrealismo o el minimalismo, las denominadas neovanguardias. Pese a sus diferencias, tienen en común su visión racional del lenguaje artístico y su voluntad renovadora,
elementos ambos que ponen en relación todos estos movimientos con los mismos presupuestos de las vanguardias en la primera mitad del siglo, de ahí su denominación. Hablemos del pop art inglés. El pop art es un fenómeno íntimamente ligado a la sociedad de los años 60 y tiene su origen en Inglaterra. Fueron un grupo de jóvenes artistas británicos, David Hockney, Richard Hamilton o Peter Blake, quienes a finales de los años 50 inician un proceso de renovación y búsqueda que culminará en un arte popular, que recurre a la figuración objetiva, que resulta de formas sencillas y próximas al entorno iconográfico de la sociedad del momento. Toma muchas de sus referencias visuales de la publicidad, el cómic, la fotografía, el cine y los mitos de la época, así como de objetos corrientes. Incluso su modo de trabajo se identifica con los procesos industriales del momento, de tal forma que las imágenes se elaboran en serie y se venden como producto de supermercado. El resultado consigue alejarse de la intelectualización en la que había caído el arte del momento, hasta alcanzar de lleno la frivolidad y acercarse al espectador más corriente, de ahí su nombre pop. En cuanto al pop art americano, diremos que aunque el pop nace en Inglaterra, es en Estados Unidos donde alcanza un mayor arraigo y difusión, hasta convertirse en la manifestación más característica del arte americano de la segunda mitad del siglo. Entre los artistas que participan del movimiento, 3 se convierten rápidamente en las claves del pop art americano: Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Tom Westman. Todos ellos responden al criterio de un arte frío, tanto por su realización, formas precisas, nítidas de pulidos acabados, como por su intención, ya que sus obras tienen poco de propias, pues son los objetos, los únicos protagonistas y al propio tiempo tan impersonales que anulan cualquier emoción o apasionamiento.